Moi buenos días a todos. Benvidos a esta edición, a esta segunda edición ou esta segunda xornada do Congreso Internacional de Turismo e Deporte. Nada, temos conectado a Juanma Murúa. Voy a decirlo en castellano porque está saliendo en streaming y entonces pues puede ser que alguien no lo entienda, alguien que esté conectado fuera de Galicia. Entonces, nada, simplemente Juanma Murúa es un experto en implementación de ciudades activas y de diseño de entornos orientados hacia la actividad. Todos entendemos que esta orientación a la actividad física de los entornos de las ciudades al final genera calidad de vida, al final genera salud y sirve también como motor económico como motor económico del turismo. Entonces, pues nada, Juanma iba a estar aquí hoy, aquí presente, pero ayer por un problema con su vuelo que se canceló, pues él es vasco, iba a venir de allá, pues nada, pues lo va a hacer en streaming, ya lo tenemos conectado desde hace un ratito. Nada, Juanma, buenos días, pedirte disculpas por la espera y tal, estábamos, bueno, está arrancando el tema y nada, agradecerte tu disposición, nos encantaría que estuvieras aquí. No sé, Juanma, buenos días, ya puedes intervenir y nada, ahí vamos, bienvenido. Buenos días, Mario, muchas gracias bueno, primero por la invitación y por la comprensión. Bueno, ayer sí, fue una sorpresa, ¿no? Me avisaron, se canceló el vuelo y por lo que parece, por otra gente que iba en el vuelo y que suele coger este vuelo, parece ser que suele ser habitual o más habitual que otros. Bueno, el caso es que, bueno, pues no puedo estar allí. Yo también la verdad es que tenía muchas ganas de estar allí. Pero bueno, pues lo hablaré desde aquí. Bueno, volver a agradecerte la invitación y tanto a ti, Mario, personalmente, como a Sportur y a Sporense, ¿no? Bueno, bueno, el título yo creo que lo dice todo, ya lo has presentado, ¿no? Quería hablar un poco de esta idea de ciudades activas, ciudades en movimiento, lo he llamado, y cómo bueno, este concepto de ciudad que genera un entorno activador, digamos, cómo puede servir como aliciente, motor, palanca para el desarrollo turístico, ¿no? Bueno, así como presentación ya me has presentado bueno, por dar algunos detalles más. Yo soy economista de formación, especializado en gestión de ciudades y territorios y trabajo como consultor deportivo desde hace muchos años. Bueno, durante todos estos años pues he dirigido bastantes proyectos relacionados con el concepto, ¿no?, de ciudades activas y planes estratégicos de desarrollo deportivo en distintas ciudades, como Bilbao sobre todo, que bueno, ya es el tercero, estamos ahora terminando el tercero que hacemos ya de Bilbao, pues, y otros como Mondragón, Jaca o la isla de Tenerife, el Baix Llobregat en Barcelona y en Portugal también, pues ciudades que probablemente os suenen porque hay unas cuantas del entorno del Oporto metropolitano, ¿no? Como puede ser Maya, Gondomar, estamos con Vila de Conde, Matosiños. Bueno, en todos estos proyectos siempre incorporamos o se incorpora esta idea, esta dimensión de las ciudades activas
y obviamente también el deporte y esta idea de ciudades activas como factor de desarrollo turístico, no sé si como también, como producto propio, pero también incluso como palanca para fortalecer otros tipos de turismo, como pueden ser el turismo cultural, etcétera, como se puede enriquecer con esta idea, ¿no?, de ciudad activa. Perdona. Bueno, bueno, quería empezar quiero empezar con este titular porque es llamativo y así ya y es una declaración de intenciones. Este es un titular que básicamente, bueno, pues lo que nos dice es que tu barrio o tu vecindario es el motivo por el que está gordo. Mm, Más allá, ¿no?, del intento, ¿no?, de atraparnos de atrapar nuestro interés, ¿no?, en el artículo. Básicamente lo que dice es cómo afecta, nos habla de cómo afecta el entorno en el que vivimos a nuestra forma física y a nuestro estado físico. Puede parecer como que, bueno, y de hecho esto era la base, ¿no?, de las políticas de promoción deportiva y de actividad física hasta hace no demasiados años, que era un enfoque muy individualista, muy centrado en el individuo, en que era su propia responsabilidad y no se tenían en cuenta otra serie de factores, ¿no? Esto corresponde, bueno, pues a un enfoque ya que ha ido evolucionando, en este caso, a un enfoque más sistémico, ¿no?, de cómo todo el sistema que nos rodea nos afecta. Para que lo veáis, cómo, bueno, cómo se puede ver gráficamente, yo creo que probablemente el primero que hizo esta representación gráfica fue Londres, un poco con esta idea de tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Siempre, ¿no? Como decía antes, ¿no?, parecía que era una cuestión individualista nuestra calidad de vida e incluso nuestra longevidad y nos está diciendo, bueno, esta frase muy repetida también por personas del ámbito de la salud, ¿no?, de cómo afecta nuestro código postal. Veréis, Londres hace ya unos años, que esto fue en 2002, me suena, hizo un análisis de la esperanza de vida en sus diferentes distritos, en sus diferentes zonas, y sacó este gráfico, que este gráfico corresponde a la Jubilee Line, que es la línea de metro que va por el sur del Támesis, es la línea esta que va por ahí abajo, y lo que observaban es que de izquierda, que es la zona centro, hacia el este, cada estación se perdió un año de esperanza de vida. Según nos vamos alejando del centro, la zona más rica, con más recursos, la gente con más, obviamente también, ¿no?, con mayor niveles de renta y con mayor calidad también de su entorno, vivía más que la gente que vivía en los barrios del este, ¿no? Bueno, así como curiosidad, posteriormente a los años, eh, pues el Estadio Olímpico y la gran reforma que supuso los Juegos Olímpicos de Londres se hizo en esa zona este, precisamente para mejorar, ¿no? Se utilizó el deporte para mejorar toda esa zona, ¿no? Bueno, estudio similar se hizo también en Bilbao. En Bilbao se analizaba también el metro de Bilbao, que además es muy lineal, ¿no? Son las dos, digamos, son las dos orillas del río, de la ría, y cogiendo la ría de la margen derecha, se observa cómo entre Bilbao la Vieja, que es la parte más alta, más central, y la estación de Algorta, que Algorta ya, bueno, está en el municipio de Guecho, es un nivel de vida alto, un nivel de renta alto. Bueno, en nombres había una diferencia, o sí, había una diferencia de 9,7 años de la esperanza de vida. Claro, esto llama mucho la atención y hay zonas, sobre todo yo creo recordar, no sé si era en Edimburgo, alguna ciudad también de Escocia, que las diferencias podían alcanzar hasta los 12, 15 años, dentro de una misma ciudad, ¿no? Muchas veces, tal y como se planteaba en ese momento en Reino Unido, ¿no? Si la pobreza y las esperanzas de vida bajas las tenemos en casa, ¿no? En ese caso ya digo, no sé si era Edimburgo, pero alguna de Escocia. Bueno, así, ya como datos, por ejemplo, tenemos este dato del Atlas de Euskadi. Esto es un análisis que se hace de los diferentes indicadores de salud.
en los municipios del País Vasco, ¿no? En las ciudades se baja a nivel de distrito y observamos cómo en el entorno de, esto es el Bilbao metropolitano, en Bilbao, cómo dentro de este entorno observamos grandes diferencias. Este indicador de salud, este gráfico, digamos, es el gráfico con el indicador de salud de sedentarismo. Observamos cómo hay grandes diferencias en los niveles de sedentarismo en las diferentes zonas de la ciudad y en las diferentes zonas, digamos, del ámbito metropolitano. Volvemos a observar cómo, pues, por ejemplo, la margen izquierda, que es esta zona azul oscura, ¿no? Que es peor situación del indicador de salud. Son espacios públicos, por suerte, ya bastante regenerados y se ha mejorado mucho el espacio público de estas zonas, pero son espacios públicos que son áreas muy, muy densas con espacios públicos pues, de peor calidad que, por ejemplo, los que podemos encontrar en la margen derecha, ¿no? Ya dentro de la misma ciudad observamos por distritos diferencias o dentro de un ámbito metropolitano entre los diferentes municipios que lo componen, ¿no? Esto nos lleva, bueno, no sé, como curiosidad o no sé si lo conocéis, bueno, cualquier persona que se dedique a las políticas de promoción del deporte y de la actividad física lo conoce, ¿no? Es el Plan de Acción Global para la Actividad Física 2018-2030 de la Organización Mundial de la Salud y se articula a partir de cuatro grandes líneas estratégicas. Uno es crear sociedades activas, el otro es crear personas activas, obviamente, ese es el gran objetivo, ¿no? Crear sistemas activos, como hacemos que esto funcione, y hay uno, que es el que quiero incidir, que es el motivo además de esta conferencia, que es crear entornos activos. Cuando hablamos de crear entornos activos, dentro de esa línea, la Organización Mundial de la Salud propone 5 diferentes estrategias. Y atención, porque es que es un plan de actividad física y, dentro de este ámbito las estrategias que proponen, y las leo, ¿no? Integrar las políticas de transporte y planificación urbana, mejorar las redes para desplazamientos a pie y en bicicleta, reforzar la seguridad vial, mejorar el acceso a espacios públicos abiertos y aplicar políticas de construcción proactiva. Son medidas eminentemente urbanísticas dentro de un plan de acción global de la actividad física. Y un bloque entero, digamos que es una cuarta parte de la estrategia, va dedicada a medidas urbanísticas, a medidas que van a mejorar nuestras ciudades y sobre todo el ámbito de la movilidad, ¿no? Vamos a ver un poco estos ámbitos sobre los que se trabaja. Yo creo que es muy significativo, ¿no? Que dentro de la Organización Mundial de la Salud hablemos o se le dé tanta importancia a esta parte del modelo de ciudad o del urbanismo que vivimos. Bueno, este es uno de los proyectos, bueno, el primero y el más, digamos, bueno, fue un acercamiento bastante teórico aplicado también. En el caso de Irún, en el caso de Irún hace ya unos cuantos años, bueno, lo que me solicitaron fue, estaban haciendo el Plan General de Ordenación Urbana y lo que me solicitaron fue un código, le pusimos el nombre Código Urban Sasoy. Sasoy es como fortaleza en euskera. Y lo que era un código anexo al plan general con una serie de indicadores o de propuestas o de ideas para incorporar la actividad física, la promoción de la actividad física dentro de la planificación, ¿no? Ahí hablábamos de estos 5 ámbitos sobre los que trabajar. Uno era la movilidad activa, impulsar la movilidad, digamos, tanto a pie como caminando, los usos del suelo, cómo ordenamos la ciudad, el espacio público atractivo, la calidad del espacio público, que, digamos, cuanto más calidad, más nos llama a salir a caminar o a pasear o a jugar, ¿no? El diseño activo de los edificios, ya nos bajábamos hasta esa escala, ¿no? A una escala de edificio y qué podemos hacer dentro de los propios edificios, visualizar escaleras, facilitar las comunicaciones, etcétera, ¿no? Y también los equipamientos, los propios equipamientos. Esto está puesto el último queriendo, además, porque siempre ha sido, ¿no?, el gran eje de la política de la actividad física, los equipamientos, ¿no? Tenemos que poner muchos equipamientos y de muy buena calidad para que la gente haga actividad física. Y sin embargo, el abordaje que se hace desde los planes de promoción de la actividad física internacionales, los equipamientos se quedan en ese otro nivel. Se da mucha más importancia a toda esa cuestión urbanística, ¿no?, como hemos visto en el Plan de Acción Global.
Bueno, respecto a la movilidad activa, bueno, este es el gran ámbito de intervención. O sea, lo que se está demostrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es que cuanto mayor es el porcentaje de desplazamientos activos, mayor es el nivel de actividad física de las personas. Y probablemente sea el factor que más esté afectando a los niveles de práctica de actividad física. Hablo de actividad física. No hablo de deporte, me pongo el chándal y salgo a hacer algo voluntariamente. Actividad física que puede ser incorporada en la vida diaria. Por ejemplo, en este caso pueden ser desplazamientos a trabajar o a caminar, o caminando, o en bicicleta, pues a trabajar o a hacer la compra, o a ir al instituto, o a ir a la universidad, ¿vale? Desplazamientos incluso rutinarios. No tenemos por qué ir a hacer una actividad física, digamos, buscando un rendimiento ni siquiera exclusivamente orientada a la salud, puede ser utilitarista, ¿no? Pero se observa que es precisamente esos desplazamientos tienen un gran impacto en los niveles de actividad física. ¿Veis? Este gráfico sí que es un poco tramposo, hay que decirlo, ¿eh? Yo lo he sacado, pero bueno, es para coger con pinzas porque, bueno, pero es más lo que intenta transmitir, ¿no? ¿Qué es el porcentaje de obesidad? El porcentaje de obesidad que está reflejado en esa línea morada, ¿no? Lila, y el porcentaje de desplazamientos caminando, en bicicleta o también en transporte público, que siempre conlleva un desplazamiento activo, o sea, hasta las paradas o desde las paradas, ¿no? Y son los diferentes países, y lo que refleja es, digamos, cuanto mayor es el porcentaje de desplazamientos activos, menor es el nivel de obesidad a escala país. Bueno, esto que puede ser muy bruto porque aquí hay muchos más factores. Sí que se han hecho unos cuantos análisis. Traía solamente uno que hizo el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. Analizaba 26 áreas metropolitanas y se observaba que cuanto mayor es el acceso a las redes, ya sean peatonales o redes ciclistas, mayores son las posibilidades de que las personas sean saludables. Porque además es importante por otra cosa, que es que el modelo de movilidad nos va a dar la calidad del espacio público. Luego lo voy a liar porque estoy hablando mucho de esta parte, pero quiero sentar un poco las bases antes de hablar ya del retorno, digamos, turístico, ¿no? Aquí empezamos a ver ya un poco claro, ¿no? Claro, las ciudades llenas de coches, llenas de parkings, ¿no? Parkings al aire libre, todo ese espacio, para que nos hagamos una idea, se estima que el 60% del espacio público de las ciudades está destinado al transporte motorizado. Esto es enorme, o sea, es una barbaridad. Es una barbaridad porque el 60% de la población no tiene un vehículo. O sea, claro, pensamos en vehículos, pero al fin y al cabo son personas, pero son personas que necesitan pues, un espacio de 4 por 2, ¿no? 8 metros cuadrados para su coche, ya sea para circular o para aparcarlo, ¿no? Esto condiciona mucho la calidad del espacio público y la calidad de la ciudad y el atractivo de la ciudad, ¿vale? Vamos a pensar en cómo esto nos está cambiando y cómo pensamos en las ciudades estas que nos pueden resultar muy agradables ¿no? Cuando vamos de turismo, de vacaciones, vamos a pasar un fin de semana, ¿no? ¿Qué tipo de ciudades, qué tipo de entornos estamos a gusto, ¿no? La movilidad nos afecta mucho a ese tipo de ciudad, ¿no? Claro, desde la ciudad activa lo que estamos planteando es la necesidad de impulsar pues, precisamente estos itinerarios peatonales. No tiene por qué ser tampoco en exclusiva, puede ser de convivencia, pero igual sí que tiene que tener prioridad en muchas zonas, ¿eh? Obviamente luego, a ver, tiene que haber, tampoco vamos a ser maximalistas y no podemos acabar de un plumazo con el transporte privado ni el transporte motorizado. Hay lo que hay, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que darnos cuenta que ha tenido una preponderancia, ¿no? sobre nuestro modelo de ciudad, que tal vez sea, tal vez no. Yo creo que ya hay muchas ciudades y bueno, algunos casos pues bastante exitosos, ¿no? De cómo darle esa prioridad a los itinerarios peatonales o a las infraestructuras para bicicletas, ya no solamente para circular, sino para aparcar, infraestructuras de apoyo, ¿no? Cómo nos mejora nuestra ciudad, ¿no? Y a su vez, lo que comentaba antes, y este tipo de medidas que están impulsadas desde ese concepto de ciudad activa, bueno, cómo nos ayudan primero a la calidad de vida del residente y luego también, obviamente, al atractivo, ¿no? de la ciudad. Tenemos el caso de Ámsterdam, ¿no? Como
gran paradigma digamos, el gran ejemplo, ¿no? de la movilidad activa. No sé, yo creo, con, no sé cuántos, pero vamos, yo es que las veces que he ido a Ámsterdam han sido unas cuantas, porque por suerte, bueno, hemos remado bastante en Ámsterdam. Yo practico remo y hay alguna regata de veteranos de allí que es muy chula y hasta hace unos años íbamos todos los años, ¿no? Y siempre terminamos cogiendo alguna bici, ¿no? En el propio hotel te deja la bici, ¿no? Es un elemento casi para el turista también. Luego, así también hay lo que hay, ¿eh? Que, vamos, accidentes hay también a punta pala, porque tampoco estamos demasiado tan acostumbrados a todo este movimiento de bicicletas, ¿no? Pero claro, digamos, es un hecho diferencial, ¿no? Y es parte de la idiosincrasia, ¿no? de Ámsterdam, esta movilidad activa, ¿no? Pero bueno, que tampoco nos tenemos que ir a Ámsterdam, y mucho menos en el caso de Galicia. O sea, tenéis Pontevedra. Pontevedra, a ver, yo creo que Pontevedra, o sea, no está suficientemente valorado en España, porque a nivel internacional el urbanismo o la apuesta urbanística de Pontevedra es un gran ejemplo y así tiene todos los reconocimientos que tiene. De hecho, en 2015 se le dio el reconocimiento, le dieron en Nueva York, ¿no? de Active Design, de diseño activo. Ese enfoque, en un principio, ¿no? de la ciudad de los niños, cómo, bueno, pues cómo ha impulsado esa movilidad activa, cómo ha facilitado esa movilidad activa y cómo ha cambiado todo el espacio público, ¿no? Y parte de ese atractivo, yo no sé, ya me gustaría saber cuánta gente va simplemente por ver ahora. Eso, como igual, lo que decía, igual soy un poco friki y cada vez que voy por ahí me voy fijando en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso, que tenéis el caso en casa, vamos. Otra idea muy relacionada también con esto y que además digamos, es cómo dividimos, cómo repartimos la ciudad, cómo repartimos el suelo para los diferentes usos. Y esto cómo afecta a nuestro modelo de ciudad y cómo afecta a su atractivo. Mirad, estos gráficos de la derecha, estos son de una guía de Sport England, que era una guía de diseño activo. Y lo hacía, digamos que es una guía de la empresa o organización nacional de Reino Unido para el deporte, ¿no? Entonces, básicamente lo que dicen es, en un radio, digamos, de 400 metros, 400, 800 metros, deberíamos encontrar de todo. Debería haber una mezcla de usos. Y deberíamos encontrar tanto residencial como espacios para el trabajo, como espacios comerciales y como centros educativos, ¿no? Lo planteaba Sport England, pero a principios de siglo, o sea, a principios del siglo XXI, vamos, o sea, 2000, no sé si es 2007 esta guía. O sea, ya tiene sus añitos, ¿no? Entonces, claro, se observa que es precisamente esta cercanía lo que nos va a permitir caminar, lo que nos va a facilitar que vayamos caminando. La distribución alejada, digamos, la dispersión, lo que nos lleva es a utilizar el coche. Mirad, este es un estudio la verdad es que es muy bueno de Marshall, Pietruski y Garrick, ¿no? Que analizaban la morfología urbana analizando las intersecciones. Entonces ellos llegaban bueno, analizaban que la densidad de intersecciones, cuantos más cruces hay, mejor es la salud de las personas residentes. Esto, bueno, ¿por qué las intersecciones? Las intersecciones lo que nos están dando es la morfología urbana. Veréis, tenemos ellos incluso hacían esta categorización de más saludable a menos saludable. Nos decía, mirad, esta morfología de la izquierda, que es esa, digamos, bueno, esa distribución, o sea, ciudad no ortogonal con las rectas y forma de retícula, ¿no? de red, que tiene muchas intersecciones, es más saludable que, por ejemplo, según nos vamos alejando hacia otras morfologías, como pueden ser estas otras, que son morfologías más de ciudades dispersas. Por ejemplo, esas villas unifamiliares, ¿no? Según vamos yendo digamos, a calles menos densas, hasta llegar, pues, por ejemplo, a esta de la derecha del todo, ¿no? Donde pone menos saludable, que esa es la típica zona residencial con las villas y que el camino llega hasta la casa y de ahí, pues bueno, tienes camino y muchas veces no tienes ni acera, ¿no? Ese modelo, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que no tiene ni acera.
y que realmente no hay, digamos, no hay demasiadas intersecciones, son justo, hay mucho, digamos, fondo de saco, ¿no? Que no va, llega hasta la casa y punto, ¿no? Estos modelos son, según ellos, o ellos demostraban que son menos saludables y había un menor nivel de actividad física. Esto, la primera vez que lo conté, me acuerdo además porque era en un municipio con mucha vivienda residencial de este tipo, o sea, perdón, residencial de este tipo, ¿no? Unifamiliar y tal. Y la explicación es este gráfico en gris, ¿no? Estas dos imágenes en gris de la derecha. Mirad, del punto A al punto B, en los dos gráficos hay la misma distancia geográfica. Sin embargo, en el caso de digamos, de esta izquierda, de A a B, es un camino recto. Esta morfología urbana nos permite ir por un camino recto. Y eso lo que nos hace es facilitar. Pues igual pueden ser 500 metros. Nos facilita el ir caminando. Sin embargo, de A a B, en este gráfico de la derecha, claro, tenemos que dar todo este rodeo, porque no tenemos calle, porque tenemos todo zonas ajardinadas privadas, etcétera, ¿no? Claro, ya cuando pasamos a esa distancia, claro, ya es cuando cogemos el coche. Esto es lo que demostraban, ¿no? Piatowski y Garrick. Y es precisamente esa mezcla, digamos, esta densidad de usos, esta densidad residencial, esta densidad de personas, lo que nos hace atractivo. Esto, bueno, a mí me alucinó porque parecía que habían descubierto, desde aquí, ¿no? Que había descubierto, yo qué sé, la pólvora o el hilo negro, Carlos Moreno, cuando simplemente lo que hizo fue aplicar unas ideas que ya llevan bastante tiempo en el urbanismo, ¿no? Que hablan de esa densidad, cuando el planteo, perdón, Carlos Moreno es el urbanista responsable de este modelo. No sé si habéis oído, París de los 15 minutos. Es la gran apuesta de París por mejorar su espacio público, por ser más atractiva, por ser más vivible sobre todo, ¿no? Y en ello el deporte y la actividad física juega un papel importante. La salud juega un papel importante. La actividad física, el desplazamiento activo juega un papel importante. Carlos Moreno, bueno, es una persona, él es catedrático en la Sorbona, catedrático de urbanismo, y, y bueno, él, pues bueno, la alcaldesa ha confiado en él para repensar el modelo de París, París que tenía grandes avenidas, ¿no? Mucha circulación, y cómo repensarlo para hacer un nuevo modelo, digamos, más vivible y más atractivo. Este gráfico básicamente es el que os enseñaba de Sportingland. O sea, Carlos Moreno ha cogido una idea que ya era, lo que pasa es que, bueno, claro, ahora por la repercusión, ¿no? Porque parecía que una ciudad tan grande no se podía implementar algo así, pero él lo que nos está hablando es que también en 15 minutos tienes que tener espacios para aprender, espacios educativos, para trabajar, espacios comerciales, parque. Tenemos que encontrar cosas dentro, ¿no? Obviamente no vas a tener una Torre Eiffel cada 15 minutos, pero estos digamos, usos básicos diarios deberíamos encontrarlos o ese tiene que ser un poco el objetivo, ¿no? Poder encontrar estos usos o estos espacios cerca de casa, a 15 minutos, dicen ellos, ¿no? Y es el cambio, este gráfico de la derecha, ¿no? Esto es una gran apuesta urbana precisamente para mejorar ese atractivo. Luego, otra cuestión importante, ¿no? Para toda esta digamos, de estas cuestiones de ciudades activas y generar recursos también para la actividad física y mejorar, digamos, y generar posibilidades, pues ya sea para como atractivo, etcétera, ¿no? Este caso, por ejemplo, bueno, perdona, la idea es la importancia de este entorno periurbano de las ciudades. Cómo el entorno, más allá de lo que es el entorno casco histórico, etcétera, cómo el entorno periurbano nos ofrece alternativas para la actividad física y también para generar, digamos, eventos deportivos, eventos, digamos, ya no solamente grandes eventos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, este lo hicimos en el Baix Llobregat, en el plan estratégico del Baix Llobregat, y aquí lo que analizábamos, bueno, hicimos un análisis de las trazas de por dónde se movía la gente. Esto es un análisis de los movimientos de los teléfonos móviles, caminando en bicicleta. Esto lo podíamos segregar en función de la velocidad a la que van. Se sabe si van en bicicleta, si van caminando, si van corriendo, etcétera. Entonces, analizábamos la actividad, por dónde se movía la gente, la situábamos sobre el territorio y lo que observábamos era una dinámica territorial muy clara en el Baix Llobregat, que es ese eje azul. Ese eje azul es el río Llobregat. Ahí como se separa, abajo del eje azul, ¿no? Se separa, ese hueco es el aeropuerto, por ahí no se puede circular.
y luego se coge otro eje que es ya el litoral, ¿no? Digamos, esa infraestructura azul, los ríos son, vamos, elementos súper importantes. O sea, y lo estamos viendo también en los análisis que hacemos en Bilbao, que hacemos, por ejemplo, en todas las ciudades de Portugal, que siempre se repite el río, ¿no? Por lo menos en nuestros trabajos, los que nos han pedido, siempre tenemos el río. La importancia del río, del entorno del río, ya sea como digamos, atractivo turístico y también de actividad física. Y luego otros 3 puntos clave, ¿no? Que son las 3 sierras, ¿no? Collserola, que es esta de aquí, la de la derecha, Montserrat, que está arriba, ¿no? Y Ordal, que es la de la izquierda. Observamos esa importancia de las infraestructuras verdes y azules. Entonces, bueno, ya aquí, yo a veces también, bueno, como soy economista, tiendo a ver beneficios, ¿no? O ingresos, en este caso, qué buenas son las infraestructuras y el entorno periurbano para generar en este plan, al final, lo que planteamos es, bueno, pues esto tenemos que aprovecharlo, generar eventos, generar tanto para la actividad física como para generar eventos, digamos, de atractivo turístico, etcétera. Y venga, vamos a por ello, ¿no? Qué gran importancia. Hablábamos, ¿no? Sobre todo de la Collserola, que es esta de la derecha, que es, vamos, un gran espacio verde que da servicio, pues, a todo Barcelona, además, a todo, bueno. Y ya una vez que habíamos hecho el plan, vemos que aparece una noticia como esta, ¿no? Resulta que el consorcio del Parque de Collserola hace un análisis y lo que llegan es a decir bueno, que el parque ya ha superado su capacidad de carga. Va demasiada gente. Claro, esto es otro problema. Esto es otro problema, porque muchas veces, ¿no? Claro, ¿hasta dónde llevamos esto? ¿Hasta dónde podemos llevarlo? Claro, estaban pensando en cómo empezar a reducir el número de personas usuarias por el impacto. O sea, es que aunque sean muy respetuosas, la gente camina. O sea, la gente camina o va en bicicleta y eso tiene un impacto, por muy respetuosos que sean. Ya incluso, bueno, no sé si en Barcelona me decían, ¿no? Que ya, por ejemplo, desde la Diputación, pues a la gente o a los grupos de Nordic Walking y de montaña y tal, que ya les recomiendan, por ejemplo, el ponerles tapones a los bastones para que no se claven, el suelo, el impacto. Y dices, ostras, ¿cómo no? ¿Hasta dónde lo llevamos? ¿No? Entonces, claro, tenemos que buscar ese equilibrio. Y ya digo que esto lo he vivido en primera persona porque yo era el primero que en la anterior, ¿no? En ese plan decías, guau, la Collserola, esto, aquí tenemos el gran espacio y al poco tiempo nos encontramos con este aviso de cuidado, hemos sobrepasado la capacidad de carga. Algo parecido, ¿no? Es la importancia de esto. Esto también lo hicimos en el plan estratégico de Bilbao, del deporte de Bilbao, y precisamente lo hacíamos pensando en el turismo, o sea, para el ámbito del turismo, y lo que hicimos fue un análisis de las redes sociales deportivas, de cuántas actividades se proponían en el entorno de Bilbao. Claro, este análisis permitía, porque entendemos que cuando una persona va a hacer turismo a Bilbao, el desplazarse 20 minutos o 45 minutos tampoco es una gran distancia. Obviamente para el día a día sí, pero bueno, cuando vas de vacaciones, pues tampoco es una gran distancia, ¿no? Y lo que hicimos fue un análisis de 30 actividades diferentes, bueno, estas son las 30 actividades que más actividad tenían, digamos, para ver, claro, Bilbao qué puede ofrecer, qué actividades tiene en su entorno. Y analizamos, por ejemplo, veíamos, bueno, este análisis básicamente lo que dice es, encontramos 20.165 propuestas de actividad de mountain bike, de bicicleta de montaña, en un radio de 20 minutos. Si nos íbamos a un radio de 45 minutos, aumentaba en 13.000, y ya si nos íbamos a una hora, aumentaba en 40.000, casi 40.000. Veíamos espeleología, bueno, veíamos eso, alpinismo, piragüismo, vela obviamente, ¿no? Pero también caballo, escalada, veíamos hasta espeleología y vuelo en globo. Claro, esto nos flipó mucho porque, claro, el poder decir en el apartado de turismo, porque en el apartado de la web en ese momento, en la web de turismo de Bilbao se ofrecía, pues, por ejemplo, surf. A ver, Bilbao no tiene costa, o sea, Bilbao no está en costa, Bilbao ciudad, no está en costa, está en la ría para arriba, ¿no? Claro, pero ofreces surf porque el que viene a hacer turismo puede acercarse a Guecho, a Sopelana, a lo que sea, vamos, a hacer a Mundaka, ¿no? La gran izquierda, eh, para hacer surf. Y lo puede ofrecer Bilbao.
Estate en Bilbao, te puedes ir una mañana, haces surf y tal. Claro, eso mismo lo puedes hacer con esta otra serie de actividades que estuvimos rastreando, ¿no? En las redes. Pues eso, parapente. Claro, a nadie de Turismo de Bilbao se lo había ocurrido pensar que, ostras, que alguien puede venir a Bilbao y si le gusta, pues puede hacer parapente, ¿no? Bueno, así como curiosidad y como hicimos, ¿no? El análisis de las redes sociales. Bueno, hicimos parecido también con los recursos marítimos, pues surf, vela, piragüismo, kayak, etcétera, y también con montes, ¿no? Claro, cambiando un poco, ¿no? Esta posibilidad de cómo podemos mejorar nuestra ciudad para hacerla más atractiva. Esta idea de revitalizar la ciudad existente. Hombre, este tipo de intervenciones o estos enfoques lo que nos permiten enfocarlo desde el concepto de ciudad, la actividad física, el deporte, nos permite plantear intervenciones de acupuntura urbana, de mejorar espacios que tal vez estaban un poco infravalorados o degradados y hacer intervenciones, os traía aquí tres, ¿no? Esta de la del más a la izquierda, el Pukkelbol, que es el campo jorobado, es la traducción, ¿no? En Malmo, un barrio degradado en el que se hace este campo. Un campo que es irregular, totalmente irregular, ¿no? Lleno de montículos, con esa portería así, con esa forma un poco extraña, ¿no? Y que realmente, bueno, la técnica juega su papel, pero aquí también la suerte, pues también es importante, ¿no? Y cómo se ha convertido este campo en un atractivo de ese barrio para que la gente digamos, tanto de la ciudad como de municipios de alrededor, incluso más allá, acuden, porque es un planazo, es un plan de fin de semana, el ir a este campo, ir a su entorno, que también que está muy bien, ¿no? Y cómo se ha utilizado este tipo de intervenciones precisamente para revitalizar esa zona, ¿no? Y generar, digamos, un atractivo dentro de un barrio que estaba bueno, pues degradado, ¿no? Una intervención similar es, por ejemplo, este campo es demasiado similar, la verdad, se parece mucho el concepto, ¿no? de Múnich. O la otra de la derecha, ¿no? Que es la cancha de Pigalle du Per. Es una intervención muy simple de un vacío urbano, un vacío como puede ser ese solar, ¿no? Que, bueno, adecentándolo y con pintura, se genera ese campo de básquet totalmente, absolutamente, bueno, esto vamos, no te lo acepta ninguna federación, obviamente, ¿no? De hecho, tiene escaleras, o sea, ahí hay escaleras. Entonces, pero es una intervención que desde ese punto de vista de fomento de la actividad física, de generar espacios para la actividad, crea un punto, digamos, atractivo. Y de hecho aquí ha entrado Nike. Nike está patrocinando esta cancha y cada cierto tiempo se cambia la pintura y cada vez es más, bueno, cada vez es más psicodélica. Yo, la verdad es que según he ido viendo cómo ha ido cambiando las diferentes pinturas, casi me gusta más la primera, pero bueno, ¿cómo podemos generar estos espacios, ¿no? de revitalizados y ser un nuevos atractivos, ¿no? Ya te digo, no sé si a nivel internacional, pero bueno, a un nivel local o territorial. Tenemos otros espacios que le he llamado activación espontánea. De ahí a este caso, esto es un poco macarra, no están las instituciones detrás. En este caso son ocupas. Son ocupas, pero bueno, ya no está. Ya se lo han cargado, ya. Pero era una antigua fábrica de Camsa que cuando desmontaron la fábrica de Camsa, los huecos que dejaban de los hilos, se dieron cuenta, chavales ahí de pasajes, de pasaje ancho, ¿no? Se dieron cuenta que eso podía ser un bol fantástico para patinar y ellos mismos adecentaron el espacio, hicieron un gran skatepark, ahí montaban conciertos, punkis, hardcores, ahí había una movida curiosa. De hecho, tienen este documental, 20 años de sueños y escombro, pero lo realmente llamativo es que convirtieron ese espacio en un spot internacional y salía en revistas internacionales de skate y veías skates de todo el mundo, skaters de todo el mundo ir a patinar a la Kamsa. Y veías patinadores vamos, de muchos países ir a patinar a la Kamsa. Esto era muy curioso, ¿no? Era muy curioso cómo has conseguido esa relevancia internacional de un nicho, muy nicho, pero además es que ni siquiera estaba detrás, ¿no? Las instituciones. O sea, cómo vas entrando en esa dinámica. Algo parecido ha pasado o pasa con la Plaza del MACBA en Barcelona, ¿no? Una activación en la que ya se ha convertido, bueno, hay hoteles para skaters en Barcelona. Skaters que van a patinar a la Plaza del MACBA, ¿no?
y cómo, de hecho, el ayuntamiento se ha encontrado con problemas para gestionar todo ese skate en esa plaza, porque es una plaza que tiene su vida también, aparte del skate, ¿no? Como al principio, bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo se negocia esto, pero es que está hasta en videojuegos, la Plaza del Magma, en videojuegos de skate. Y es un spot mundial, es un centro de referencia mundial del skate. Y bueno, ¿cómo se ha activado esto, ¿no? Espontáneamente? Me sirve esto, tanto el caso de Barcelona como esta idea ¿no? del nombre internacional, para hablar de imagen de ciudad. Cómo el deporte, la actividad física da forma a la imagen de la ciudad, a ese reconocimiento de la ciudad, ¿no? Esto es muy habitual en antiguas ciudades industriales, también en otras, ¿eh? Pero las ciudades industriales y las zonas industriales han utilizado mucho el deporte y el modelo de ciudad, modelos de ciudades activas, saludables, para demostrar que están cambiando, que han cambiado. Ya no son esas ciudades grises. Obviamente estoy pensando mucho en Bilbao, pero puedo pensar también en Manchester, por ejemplo, ¿no? O Liverpool, ¿no? Muchas ciudades británicas, pero bueno, el mismo Barcelona, toda la zona, ¿no? Toda la zona más industrial, cómo lo están regenerando y qué papel juegan estas facilidades, estas ideas de ciudad activa para mejorar el espacio público, estos equipamientos, ¿no? Para mejorar la imagen de la ciudad. Cómo cambiamos esa imagen dura para empezar a ser consideradas pues, unas ciudades de servicios, unas ciudades más sostenibles, unas ciudades de mayor calidad de vida, ¿no? Me interesa esta parte porque, claro, el deporte, digamos, tiene cuando hablamos de imagen de ciudad, siempre tendemos a pensar en esta parte, ¿no? Una imagen funcional. Valencia, ciudad del running. Valencia es fantástica para correr. ¿Y qué papel, ¿no? ¿Qué papel está jugando el running como atractivo? O sea, ¿qué estamos trasladando, ¿no? Y el hecho de tener uno de los mejores maratones del mundo y una de las mejores medias maratones, ¿no? Trasladamos que Valencia es una ciudad fantástica para correr. Entonces, estamos trasladando esa imagen funcional dirigida a ese turismo turismo deportivo, turismo de correr, ¿no? Pero es muy interesante también otro enfoque del cambio de imagen que nos puede dar el deporte o la actividad física, como puede ser esta imagen simbólica. Vuelvo a Bilbao, no me salgo, juego en casa, ¿no? No, pero es el caso que casi que más he tratado. Pero este es el caso, por ejemplo, de Bilbao, cuando llevaba a los saltadores desde una plataforma. Claro, en el caso anterior, a ti te interesa que la gente vaya a Valencia, que vaya a correr y tal, ¿no? Pero claro, ¿qué busca Bilbao con esto? Porque claro, no busca que vaya gente a tirarse a la ría desde, desde el puente de la Sal. No, no está buscando eso. Claro, Bilbao, ¿qué está ofreciendo? Bilbao es una de esas ciudades industriales que se ha regenerado y que su gran regeneración, vale, es el espacio público, pero no es el espacio público la gran. La gran es la ría. La ría es la gran regenerada de Bilbao. Y en torno a esa regeneración es donde a partir de ese eje, ¿no? Que es la ría, ya se ha ido regenerando todo lo demás. El Guggenheim está al lado de la ría, el Euskaldun está al lado de la ría, San Mamés está al lado de la ría. O sea, cómo ha ido mejorando todo eso, pero a partir de esa mejora de la ría. La ría de Bilbao era un desastre, era una cloaca a cielo abierto, pero se regeneró. Y entonces es lo que está trasladando Bilbao. Nosotros nos hemos regenerado. Nosotros ya no somos esa ciudad sucia y gris, y el gran caso es la ría. Mira, fijaros la ría, qué limpia está, que los 10 mejores saltadores del mundo vienen aquí a tirarse. Eso es lo que estamos trasladando. Esa es la imagen que quiere trasladar, que se traslada con esta prueba, ¿no? Entonces, no es simplemente trasladar, somos buenos organizando carreras o vente a correr, sino también podemos trasladar esa imagen simbólica de la ciudad holística, ¿no? De los atributos de la ciudad, ¿no? Bueno, nos puede pasar parecido con los equipamientos, ¿no? Con los grandes equipamientos, esos espacios, ¿no? Que realmente son las nuevas catedrales, y en este caso más porque encima le llaman así, ¿no? La catedral, pero son como antiguamente eran las catedrales, ahora parece que son los estadios, ¿no? Nuevos espacios de consumo, ¿no? Pero que realmente lo que son puntos focales, que actúan como catalizador, ¿no? Catedral de Colonia, la Catedral de Burgos, la Catedral de... bueno, ahora casi tenemos estos espacios emblemáticos, ¿no? Que actúan como puntos focales y que trasladan esa imagen de somos una ciudad moderna, ven que te vamos a tratar bien y aquí vas a estar a gusto, ¿no? Esto no deberíamos solamente limitarnos, ¿no? al impacto en la ciudad, o sea, perdón, al impacto en la imagen,
Os traía este caso porque la verdad es que sería uno de los proyectos que más he disfrutado, a pesar de no haber podido ir mucho porque estábamos en pospandemia cuando lo hicimos, que analizábamos el impacto que tenía el surf en la ciudad de Ericeira, bueno, ciudad, municipio, Ericeira. Ericeira es Reserva Mundial del Surf desde hace 10 años y analizábamos el impacto que había tenido el surf en Ericeira durante esos 10 años, cómo la Reserva Mundial había afectado a la ciudad. Y es tremendo porque, bueno, aparte de analizar el impacto social, el ambiental, el económico, digamos, pero también analizamos el impacto en la imagen y en la identidad. Cómo se sentía Ericeira con el surf, porque de ser un pueblo de pescadores se había convertido en la meca, en una de las mecas mundiales del surf, y cómo, o sea, eso, cómo había cambiado la propia identidad del municipio, de ser el pequeño pueblo pescador, ¿no? A pasar a ser una ciudad básicamente de surf, y también la imagen, cómo, qué imagen se proyecta, ¿no? Bueno, gracias al surf. Es interesante, ¿no? Bueno, me parece, traía esto como casi como abordaje, como un abordaje ya más integral de este impacto. Analizábamos también, pues, bueno, qué aumento había. Básicamente el principal aumento de actividad venía del turístico, pero sobre todo de la construcción. El aumento del PIB venía de la construcción, pero obviamente traccionada, ¿no? Por ese atractivo turístico, ¿no? Bueno, ya me paso un poco a la parte digital. Yo creo que no me quedará mucho tiempo. Voy a pasar muy rápido. Es importante entender cómo la capa digital nos está cambiando la forma de intervenir y de disfrutar y de vivir las ciudades. Este, por ejemplo, es el caso de Ámsterdam. Esto, como os decía, una regata, veníamos andando del río, veníamos de entrenar y cogimos el canal y me encuentro esta pegatina, ¿no? Esta pegatina, segmento Strava. Y venga, corre, empieza aquí y corre hasta la siguiente pegatina. Claro, está cambiando nuestra forma de vivir la ciudad. O sea, casi, ¿no? Me están diciendo aquí aprieta. Y claro, esto realmente cuando, bueno, en ese segmento Strava tú corres, se sube el tiempo, te comparan con otro, y yo mi pregunta era, bueno, entonces ¿con dónde estoy compitiendo? ¿En Ámsterdam o en Strava, ¿no? En la dimensión digital, en la dimensión física de la ciudad. Claro, ¿y esto cómo lo llevamos digamos, a nuestras políticas, ya sean económicas, turísticas, como ya sean de promoción deportiva, ¿no? O sea, mirad, esto, por ejemplo, claro, ¿cómo nos permite y eso cómo nos hace convivir? Aquí hacíamos un análisis, vuelvo otra vez Bilbao, analizábamos las trazas, los dos gráficos de abajo, que es por dónde corre la gente, con los análisis de teléfonos móviles, observábamos ahí ese gran eje que es el río, que os decía, ¿no? Y luego el gráfico que está detrás, este que está aquí, eso es una API que analizaba las fotos geolocalizadas que se subían a Instagram, a Flickr y no sé si era Google Fotos, las fotos o a Google Maps, vamos, las fotos geolocalizadas que encontrábamos en Internet. Y observamos un punto importante, ¿no?, de actividad, que esto podéis imaginar, esto es el Museo Guggenheim, y realmente aquí lo que nos daba era sobre todo mucho movimiento turístico, claro, de toda la gente que está por ahí haciendo fotos, etcétera, ¿no? Lo utilizamos para ver cómo conviven y observamos algunos puntos en los que podía haber conflictos porque había mucha actividad deportiva, en este caso también en el Guggenheim, con un diseño que ahí, por ejemplo, se genera un estrechamiento donde la zona del museo y tal, que pasa mucha gente corriendo, que además hay mucha gente haciendo fotos, gente de fuera, etcétera, ¿no? Y fuimos a analizar y mandamos observadores a esa zona. Claro, eso también nos da nuevas formas desorganizativas. O sea, toda esta capa digital, por ejemplo, este es el caso de Barcelona, y observábamos, cuando analizábamos eso, en este caso, cuando analizamos, bueno, fuimos a ver qué grupos autoorganizados, organizados a través de estas plataformas había haciendo deporte. En este caso, en este momento, por ejemplo, en Barcelona, que hacíamos ese análisis, había 600 grupos en un radio de 25 kilómetros. 600 grupos, 600 actividades propuestas diferentes, ¿no? Desde los Urban Gorillas, el grupo BoxFit, el Fitboxing, todo esto en la calle, en el espacio público, ¿no? Y muchos de ellos eran personas turistas y también nosotros les llamábamos los neolocales, que es estas personas que te pueden ir a pasar un añito, ¿no?, a buscarse la vida. Y esta gente, ¿por qué? Porque generan, digamos, relaciones, ¿no? Pero mucho turista también, para ir a hacer actividad física
sobre todo esta zona, ¿no? El paseo marítimo. Claro, también nos encontrábamos con unos fenómenos que llamamos el Gym Manta, y veíamos a un monitor, yo que sé, sueco, con un grupo de turistas entrenando en un parque de calistenia público, ocupándolo completamente. Claro, esta persona no tenía ningún título, no pagaba nada, estaba utilizando ahí para su negocio el espacio público. Y claro, ¿esto cómo lo gestionamos esto? ¿Cómo gestionamos el hecho, esa economía sumergida? O sea, les llamamos Gym Manta precisamente. El Top Manta, pues en vez de Top, pues Gym. Y es que básicamente lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Y por qué el Gym Manta? Vamos a por él y a estos nos parece bien, ¿no? Bueno, así como lo lanzábamos casi como pregunta, ¿no? Y observábamos mucho turista, mucho extranjero, ¿no? En estas actividades. Por no hablar otra cuestión, ¿no? Como que es lo de los tracks, el guardarte el track. Me voy a Grecia, ¿no? Me voy a Atenas o me voy a Olimpia y me guardo el track. Voy a correr y me guardo de recuerdo. Esto la primera vez que lo vi me pareció curiosísimo y ahora cada vez lo veo más, ¿no? Que la gente, que además como cada vez corre más gente, va y se guarda este recuerdo de he corrido por aquí, ¿no? Detrás de todo esto, y a nosotros el abordaje, ya voy terminando, nos parece muy importante esta idea, ¿no? De innovación de usuario, innovación ciudadana. ¿Cómo podemos utilizar estas ideas de la gente para generar estos nuevos servicios, estos nuevos productos o estos nuevos atractivos? Bueno, en el caso de Bilbao también lo planteábamos, ¿no? De bueno, pues, la gente, bueno, ¿cómo lo está haciendo? Lo mismo con el Baix Llobregat. Luego os comento cómo lo hacíamos, ¿no? ¿Cómo incorporamos este conocimiento? ¿Cómo esta gente, mirad, esta gente inventó esto de la foto, estos hippies, porque lo eran, inventaron la mountain bike. No lo inventó ninguna empresa. Lo inventaron ellos en California, ¿no? Los clunkers. Clunkers son cacharros. Clunker es cacharrear, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron a meter piezas de moto, ¿no? En sus bicicletas para poder tirarse colina abajo, ¿no? Y de ahí ya las empresas aprendieron. Entonces, ¿cómo? Y en el deporte se da mucho este tipo de iniciativas digamos, de aprendizaje o de generación de nuevos productos, nuevos servicios bueno, a partir del conocimiento de usuarios, ¿no? Nos parece importante cómo canalizamos todo ese conocimiento, esa inteligencia colectiva a la hora de diseñar, digamos, nuestras intervenciones para fomentar la actividad física, el deporte y también servicios turísticos, servicios relacionados con el turismo activo, etcétera. Participación y colaboración. Estos son varias sesiones, por ejemplo, en este caso, con agentes deportivos locales, ya sean con empresas y también con clubes, importante. Importante cómo ligamos la perspectiva, los conocimientos ciudadanos con nuestros conocimientos técnicos. En este caso, por ejemplo, para un diseño de una plaza, y lo que preguntábamos era, ¿qué quieres que pase en la plaza? No tanto cómo quieres que sea y tal, sino, bueno, ¿qué quieres que pase aquí? ¿Qué tiene que pasar aquí? ¿No? Para que esto sea atractivo, ¿no? La importancia de diseñar procesos ad hoc. Vamos a ir, cuál es el problema y en función de eso vamos a diseñar un proceso. En este caso, por ejemplo, esto es una ciudad de Guipúzcoa, en Oñati, ¿no? Y lo que planteábamos es, bueno, cómo podemos mejorar nuestro espacio, cómo podemos generar nuevos espacios para atraer eventos deportivos, etcétera. Y se diseñó ese proceso participativo, ¿no? Simulando un monopoly, dónde invertir para generar esas inversiones bueno, pues para crear espacios que nos permitan la actividad física y deporte propia de la ciudadanía y también poder atraer eventos. Y ya el último, tal vez el más complejo, ¿no? Bueno, que fue el caso, os decía antes, del Baix Llobregat, que ahí ya lo que hicimos fueron laboratorios de innovación ciudadana. Uno de ellos, los laboratorios, iba muy centrado a esta parte, ¿no? de eventos, turismo deportivo, economía del deporte, la actividad física de la comarca, y realmente lo que hacíamos era juntar personas de perfiles muy diferentes, para plantear qué retos nos encontrábamos y a partir de ahí qué soluciones plantear, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí. No me extiendo más porque creo, no sé si me he pasado o voy bien. Muchas gracias por escucharme y nada, hasta la próxima. Espera. Sí, Juanma, nada, darte las gracias. La verdad es que fue una charla impresionante.
Muy buena, muy buena. Nada, simplemente si alguien quiere trasladar alguna pregunta o vamos, os paso el micro y si alguno quiere. Si no, yo tengo una pregunta, ¿no? Que esto es esto que nos estabas, estos modelos de ciudades, ¿en qué momento o en qué parte se empieza un proceso, ¿no? O sea, ¿dónde está la apuesta, ¿no? A veces está en la parte pública, en la parte privada, en las administraciones, en las políticas. No sé, yo un poco todo esto me encanta, potenciar los barrios, la actividad física en los barrios y tal. Entonces, ¿dónde empieza, ¿no? Para que quede grabado ya y para que la gente que nos sigue también, que lo pueda oír, que pueda tomar nota, Juanma. A ver, tiene que haber un caldo de cultivo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un caldo de cultivo. A ver, yo creo que tiene que haber, no sé si realización me tiene que cortar ahí, así. Tiene que haber un caldo de cultivo social, también, o sea, tiene que haber ya una serie de agentes para que haya ese movimiento. Pero nosotros, en nuestro caso, a ver, a nosotros nos contrata la administración, básicamente, porque una vez que ya quieres darle una forma y quieres lanzarlo, pues hombre, obviamente el papel de lo público está claro ahí. De todos modos, luego para lanzarlo, lo que decía al final, tiene que ser un proceso de colaboración, participación de todos los agentes, de la propia ciudadanía. El impulso inicial, pues normalmente es eso, en nuestro caso yo por lo menos, porque como alguien tiene que lanzarlo, normalmente suele salir de la propia administración, pero para ello tiene que verlo, bueno, tiene que ver algo, ¿no? Tiene que ver que algo existe y luego también, pues, hombre, pues tiene que estar convencido también de esto, porque también vemos administraciones, bueno, pues que esto, a ver, y muchas, que del área de deportes te dicen a mí, déjame en paz, yo gestiono mi piscina. Que eso también las hay y es muy lícito. Entonces, creo que primero, o sea, clave es que haya ese caldo de cultivo, digamos, ese sustrato social. Segundo, que haya ese impulso desde la administración. Y tercero, que haya una colaboración con tanto público, privada y social. Yo creo que esas son las tres patas. Sí, gracias, Juanma. Pues nada, esperemos que tomen nota las administraciones y tal. Y gracias, muchas gracias. Nada, el aplauso que te dábamos antes te lo damos ahora. Gracias. Nada, y a continuación Pablo Casado nos va a hablar de modelos de movilidad, bueno, de movilidad sostenible en ciudades, en entornos urbanos. Y entonces, nada, en unos minutiños, pues seguimos. Vale, gracias.